Buenas tardes con todos. Realmente es un momento muy grato estar aquí con ustedes, aquí entre familiares y amigos cercanos a quien fuera pues Enrique Tábara, quien sigue siendo Enrique Tábara y quien se proyectará como el Tábara, que es un verdadero valor ecuatoriano, un valor dentro del contexto mundial y que pues en buena hora estamos los ecuatorianos dando relieve a esta persona, a este artista, a este pensador, que si bien es verdad, él no quería hacer política y sí me llamó un poco la atención ver el comienzo dentro de este entorno político que realmente yo no lo recuerdo de esa manera. Él estuvo muy cerca, estuvimos muy cercanos cuando él tenía sus 40 y yo mis 20 y realmente su pasión era la pintura. Y más bien ir contra corrientes de realismo social que él realmente lo que quería era pintar, más bien con la influencia, con la escuela de Mikaelson, que el pintor se enfrenta ante un lienzo y no ante una realidad social, más bien una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces realmente ver esta trascendencia de los seres humanos, en que todos somos efímeros, porque queda en la obra, quedan los pensamientos, quedan las ideas y queda la obra, para ser reinterpretada por el entorno social, por los que vivimos y por los que seguirán atrás de nosotros, con otras ópticas, con otras miradas, más allá de lo que el pintor pensó o los seres humanos creadores piensan. Entonces para mí realmente es muy enriquecedor estar en este momento en que es de tristeza ante la partida de un amigo, pero que es tan enriquecedor hablar de lo que fue, de lo que hizo y de lo que dejó, el legado de Enrique Tábara. Entonces, para eso estamos aquí en el museo a nivel personal y a nivel de institución, porque Enrique, a sus 25 años, aquí en Guayaquil, habiendo tenido el reconocimiento internacional, no tenía realmente el reconocimiento nacional y del mismo Guayaquil. Más era en Quito que en Guayaquil, increíblemente, ¿no? Pero ver que sus 40 años se lo pudo festejar de otra manera, que cuando me cupo el privilegio de llegar al Museo Antropológico y el Congreso vino acá a darle una condecoración por sus 40 años. Realmente yo creo que fue el punto de partida eso y la Bienal de Cuenca también. Creo que en la Bienal de Cuenca empezó el reconocimiento de Enrique. No su valor, su reconocimiento en este pequeño pueblito que era Guayaquil, pero que también se proyecta de una manera muy importante en su escuela pictórica. Entonces, realmente, pues, no tengo mucho más que agregar. Lolita, usted es dueña del micrófono para que todos los ponentes puedan hablar. Sí, creo que tenemos, podríamos decir muchas cosas esta tarde, ¿no? Quisiera empezar con David Grijalva, que es el autor de este documental, porque hay una primera fecha que es el 2014. ¿Qué tiempo, David, trabajaste este documental y en qué condiciones lo desarrollaste? ¿Cómo fue ese encuentro con el maestro Tábara para poder llegar a esto que es una síntesis, me imagino, de todo lo que tú pudiste grabar? Ya, primero quería pedirles un poco disculpas porque no se escuchaba toda la banda sonora. Parece que estaba saliendo en monofónico. Entonces había como la música un poco saturada. Pero bueno, en todo caso, ya con respecto al trabajo, yo conocí al maestro Tábara en 1986. Fue un trabajo que hicimos, un documental que se llamó Arte Contemporáneo del Ecuador. Yo vine a Guayaquil. Vinimos a la casa de él en el Centenario. Vine con Carlos Velasco, con Manuel Esteban Mejía y con Lenín Oña y lo visitamos. Fue el primer acercamiento al maestro. Bueno, años más tarde me lo volví a encontrar en el Museo del Banco Central y ahí conversamos y decidimos hacer el primer trabajo documental que hice con el maestro, que fue un pequeño documental que yo lo guardo con mucho cariño,
un documental de 10 minutos, que es más bien una especie de él hablando sobre su obra y sobre su vida. Es un trabajo muy cortito. Posteriormente nos volvimos a encontrar casi 10 años después, durante una exposición que se hizo aquí en el MAC ya, y de ahí salió la idea de hacer un largometraje documental sobre su obra. Como todas las cosas con el maestro era ponerse manos a la obra, entonces empecé a visitarlo en Cuatro Mangas, con Ricardo, que está aquí, el hijo. Fueron varios meses que fuimos porque íbamos cuando podíamos viajar, cuando había plata. No era un proyecto financiado, sino era un proyecto que se lo hacía porque queríamos de alguna manera empezar a construir esta memoria de las artes de Guayaquil. Desde luego recibimos un gran apoyo de parte del maestro porque si algo debemos reconocer siempre, aparte de su calidad extraordinaria como artista, es su condición humana, su gran afecto por las personas que le rodean, por su familia. Y eso nos dio acogida también a nosotros. Hubo muchas conversaciones. Tengo la suerte de tener, si no me equivoco, una de las más grandes colecciones de fotografías del maestro en base a copias y recopilaciones de libros y de documentos que el maestro nos dio. También de cuadros, de obras, de fotografías de obras, digamos. Y también muchísimas obras que ahora que yo veo esto después de casi 5 años, cuando empezamos a grabar en el 2014, que es la primera fecha que hice Cuatro Mangas, 2014, nosotros pasó casi 1 año y medio, 2 años hasta que tuvimos un primer corte, más o menos presentable, digamos, no era porque en verdad no había una continuidad, no fue un proyecto que se empieza y se termina con un calendario, sino era un trabajo que lo hacíamos eventualmente en medio de nuestro trabajo dentro de la publicidad. Y bueno, cuando se terminó, en cuanto se terminó, enviamos el trabajo a este concurso que organizó el CENESID de cine y, ¿cómo se llamaba? Era Cine y Memoria, y ganó el primer lugar el documental. Ese mismo año el documental fue a Singapur, invitado como representante del Ecuador a la Bienal de Singapur, y el mismo año, al año siguiente, fue seleccionado dentro de la muestra Input en Nueva York, para viajar a Nueva York en representación del Ecuador. Es todo cuanto puedo decir. Fue un trabajo hermoso, yo lo veo todavía, ahora se me salieron las lágrimas por el gran afecto, además personal, que guardo por Enrique y por su obra. Sí, este gran afecto yo creo que es el denominador común de las personas que estábamos aquí y que conocimos al maestro Enrique Tábara, pero creo que especialmente la doctora Inés Flores. Ella estuvo durante varias décadas en contacto con Enrique, y en algún momento allí se dijo que cuando se haga la configuración del arte latinoamericano del siglo XX, Enrique Tábara va a estar en la primera fila. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Inés? ¿Qué nos puedes decir de lo que representa Tábara para el arte ecuatoriano y latinoamericano? Qué bonito lo hayas mencionado, ¿no? Muchas gracias. Pero el primer proyecto cuando este hermoso edificio se hizo fue la colección de Tábara, para hacer una colección fija, no una colección transitoria. Lola, no se escucha. Acércale más el micrófono. Ayúdala. Ya, ok. Yo creo que nos levantamos. No, El micrófono acérquelo. el micrófono. Sí, Ahí. Sí.
Quítale. En todo caso, decíamos que en este hermoso edificio se pensó que se haría la colección de Tábara como exposición permanente, no que iba y venía, sino permanente, declarándolo que era el maestro del país, el maestro de la enseñanza y todos los apelativos que a continuación se daban gracias al aporte de él, porque efectivamente, como lo anunció, tuve la suerte de estar bastante cerca del maestro, por circunstancias de diferente orden, siempre de oficio, eso sí, y qué grato fue en cada momento, porque era una lección. Cuando uno creía que ya lo había entendido, ya había pasado a otra cosa. Entonces había que tener la capacidad suficiente y la sensibilidad a flote para captarlo. Yo tuve la experiencia que me permito aquí anunciar de la lucha que fue que pintara los famosos caballos, que tanto se hizo en la exposición del Malecón. Y aquí lo puedo decir que no pintó un caballo, pintó dos, con la condición de que no se lo dijera a nadie, y ahora estoy publicándolo, porque me es de mucho orgullo saber que sí hizo los dos caballos, rascándose la cabeza de faltar a su misma promesa. Y en fin, eso es nada más que mencionar cómo era él de trabajador y yo de testaruda. Entonces, que se conocían muchas cosas a través de ¿qué? De un mismo amor al trabajo, de una misma entrega al tema y de una misma consagración al arte. No importa si el arte era pequeño o grande, si el acontecimiento igual tenía categorías, pero yo agradezco que se haya mencionado aquí la calidad humana, porque con la calidad humana se hace todo, incluso un gran artista. Que Tábara no necesitaba esos méritos porque los nació con ellos. Y era una delicia contarles a ustedes lo que era Tábara. No creo que es pertinente, sino sencillamente decir que en mi memoria lo guarda. Yo estoy tan viejita como él, en el mismo camino de él, pero me faltan las agallas de él para poder tener todavía la valentía de seguir luchando y seguir trabajando y dándose a la gente, porque como se daba a los demás, eso pienso que es el mejor mensaje que tendrá Ecuador siempre. Pasará de lo que pasará, los nombres se suceden en abecedario o no, pero Tábara con su T mayúscula siempre será un ejemplo de constancia, de lucha, de trabajo. Y lo más hermoso de ecuatorianidad, él se sentía orgulloso de ser ecuatoriano, pero así le latía el alma de ver las competencias que de afuera se hacían y que siempre él respondía con esa misma sensibilidad. Muchas gracias. Sí, así es. Espera, ahí. Gracias, Inés, gracias. Es importante tu testimonio realmente. Yo creo que es una cosa histórica la de este momento de poder escucharte a ti y a todos los que tienen aquí algo que decir sobre Enrique. Javier Patiño, tú vienes de un grupo que estuvo en un momento directamente vinculado con Tábara. Eres de la Artefactoría y él fue de alguna manera casi un padrino de ustedes. Así es. Recuérdanos esa etapa, ese momento. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente un homenaje justo para un grande del arte ecuatoriano. Sí, mi acercamiento al maestro Tábara fue primero en 1981, cuando
nos comunicaron que Horst Mahler quería hablar con nosotros. Y todos brincamos de contento porque pensamos que nos iban a comprar obra, porque sabía que era un coleccionista muy importante. No era para comprarnos, sino era para empacar la obra de Tábara que se iba a ir a Quito. Entonces nos acercamos donde Horst y nos quedamos todo el día porque era un montononón de obras, no solamente de Enrique, pero la mayoría era de Tábara. Y realmente eso fue un punto clave para la Artefactoría y para mí personalmente, porque pudimos encontrar obra que realmente era fantástica, fantástica, que yo no, ni se me... O sea, a esa edad recién había prácticamente salido de la Escuela de Bellas Artes. Lo veíamos a Tábara en algunas exposiciones en la Casa de la Cultura, pero de lejos, pues, ¿no? Generacionalmente. Y como artistas éramos recién unos chicos que habíamos recién salido. O sea, habíamos puesto un par de veces. Entonces, pero encontrarnos con esa cantidad de obras, a mí me impactó el motociclista, no recuerdo bien si se llama así, pero era fantástico, o sea, esa obra, ¿no? Y vimos otras, o sea, vi otras de ese precolombino que tenía una impronta propia, muy lejana, o sea, muy lejos, pero por muy lejos de mucha gente que había estado haciendo precolombino, que siempre tenía ciertos dibujos que se acercaban mucho a los sellos, en fin. Él estaba muy, muy lejos, muy superior en su trabajo, siempre estuvo así. Luego realmente de esa anécdota, que fue que nos marcara a todos porque coincidimos, ya comenzamos a ver lo grande que era Tábara, y luego de una exposición que nosotros hicimos, el lanzamiento de la revista Objeto Menú realmente fue, se terminó nuestro taller que tenía en la casa de Juan Castro su base, y teníamos que buscar otro taller. Y ese taller realmente Jorge Velarde había conseguido que una tía nos alquile un departamento, pero no teníamos un centavo para alquilarlo. Y pensamos, decidimos buscar ayuda. Y ahí encontramos dos personas. Una fue Judy Gutiérrez y otra fue Enrique Tábara, pero Enrique Tábara no era nuestro amigo, o sea, era un señor grande, un artistazo, y nosotros éramos desconocidos totalmente. Entonces, pero fuimos, no sé quién hizo la cita con él, pero estábamos ahí ya tocando la puerta en su casa, nos recibió muy amable, conversamos, realmente todos muertos de miedo, porque realmente era un señor que no nos conocía tampoco. Y bueno, le explicamos que teníamos un problema, que queríamos formar un taller, y él nos escuchaba muy atento, y luego de que ya le soltáramos la bomba que queríamos que nos ayude realmente, él se levantó, se fue hacia la parte de atrás de su departamento y regresó con una obra, un papel, una obra en papel de óleo pastel, que la vendimos después en 80.000 sucres a plazo a una señora chiriboga. Y con eso pudimos armar la artefactoría que quedaba en Colombia y Ambato. Esa fue, como tú bien dices, fue como un padrino para nosotros, que nos dio chance realmente a comenzar a producir. Él siempre estuvo muy atento a lo que estábamos haciendo, porque en algunos momentos le compró una obra a Flavio Álava. Siempre conversábamos, y en los momentos que nos podíamos coincidir, ¿no? Después tuvimos muchas visitas a su taller en algún momento y después en otras ocasiones. Pero respondiendo a tu pregunta, realmente esa fue una parte muy importante para nosotros. El conocer primero la obra de él, entender la magnitud del trabajo de Enrique Tábara, y luego después ese padrinazgo, ese empujón, porque realmente fue un empujón muy importante tener un sitio para poder producir. Yo creo que de todas maneras el maestro siempre se dio cuenta que ese
regalo que nos hizo él, ese empujón que nos dio, dio sus frutos porque respondimos con trabajo y con mucho trabajo y él lo pudo apreciar. Sí, qué bueno que lo pudo apreciar, ¿no? Saidel, tú eres un artista cubano. ¿Cómo conociste a Tábara? ¿Cómo te acercaste a él? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer el momento, porque es un momento, creo que relevante, muy emotivo, tener acá a Inés, escucharla en el documental con tanta claridad, con tanto tino de poner en valor el trabajo de Enrique. Y por supuesto, bueno, al MAC, que en efecto, como se mencionaba al inicio, se inaugura este museo con una gran exposición en la sala autoral y que hoy, un mes después de su partida y pocos días después que cumpliría sus 91 años, que estemos reunidos acá, rompiendo la dinámica que llevamos cada uno de nosotros casi un año por el aislamiento, y que él nos vuelva a convocar en un espacio como este, me parece algo muy significativo adicionalmente. Y por supuesto también el agradecimiento a David, porque las imágenes que aquí se registran, el trabajo que él hizo, hoy en este minuto lo podemos valorar mucho más de lo que ya vimos en el 2016, 2017, 2015, y la importancia que esto tiene para la memoria y el patrimonio cultural del país, ¿no? Entonces, eso me parece importante de acotar y agradecerles a ustedes por este espacio. En lo personal lo conocí, digamos, de forma directa a raíz de un proyecto que ejecuté en el año 2004, pero que vino desde el 2002, y fue a raíz encontrarme con un cuadernillo de dibujos de él, que lo adquirí en ese momento, inédito, y del cual realicé una exposición en el 2004 que se llamó Habeas Corpus. Y bueno, yo le visité en ese momento en la casa del Centenario, en la casa estudio del Centenario, un poco para contarle que tenía estos dibujos de él del año 78, algunos de ellos salen en el documental, cuando se habla un poco de la formación académica, técnica y la destreza que él tuvo con la figura humana, etcétera, de su propia formación en la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, le llevé unos bocetos para contarle que iba a hacer esta obra. Ese fue como mi primer acercamiento. Pero lo significativo para mí no fue el trabajo que realicé, eso me parece que está en un grado muy inferior, sino yo, y ahora lo pensaba cuando escuchaba a Javier, escuchaba a Inés, a Mariela también, de sus 20 años versus los 40, y quisiera decir tres cosas, así como pasando un poco en limpio, porque bueno, en el documental se dicen muchas cosas, ideas que son importantes y valoran la trascendencia de la obra de Enrique Tábara para la cultura universal y por supuesto nacional. Pero todas esas ideas hoy, escucharlas a un mes de su partida, suenan con una gravedad, con un peso y una profundidad mucho mayor de lo que se pudo haber dicho en una conversación frente a una cámara hace 7 años atrás. Más allá de lo dicho, creo, por un lado, no es tan sencillo partir de este mundo y que en ese momento tú seas, según mi criterio, seas el artista vivo más importante del país donde naciste. Y creo que eso fue Enrique. O sea, creo que el vacío que nos deja Enrique y su partida fue despedir al artista vivo más importante que teníamos. Al artista que creo yo nos dejó a nuestros contemporáneos, como escribí en un textito muy pequeño a los días de su fallecimiento, nos dejó el universo visual de mayor calado que podamos recordar. Decir que, como mencionábamos en el documental, que es el purista más significativo, implica el artista más a contracorriente, lo que señalaba Mariela de su posición apolítica,
que por supuesto también es un gesto político, ¿no? Pero viéndolo en el contexto cultural de su tiempo, de los años 60, donde la orientación dominante tan fuerte que existía en el país de realismo social, y no solo en el país, en toda la región. Pienso en Perú, pienso en Colombia, o sea, porque la tradición en la cual Enrique se ubica y decide instalar un universo para nosotros totalmente desconocido, es una tradición que en nuestros países no tuvo tanta presencia en el siglo XX. Quizás sí en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es toda la tradición formalista, toda la ideología estética del formalismo. Y desde ese punto, Enrique significa la ruptura, la renovación, pero también significa la prolijidad, lo que también señalaba Ramón. O sea, fueron 70 años sin descanso de producir arte, de regalarnos y dejarnos un legado cultural que nosotros atesoramos hoy, pero sin la distancia necesaria todavía para poner en valor la trascendencia que Enrique nos dejó en esos 70 años de creación artística. Y yo también pensaba, viendo el documental, que lo he visto varias veces, pero no lo había visto en esta dimensión, a pesar de lo que tú identificas, solo tú, del sonido, porque nosotros lo disfrutamos mucho. Yo pensaba dos cosas. Uno, cómo Enrique también es un vaso comunicante, quizás el más silencioso y sorprendente vaso comunicante entre distintas generaciones artísticas del Ecuador. Decía Mariela, hablaba Javier, pero si ven, en el 2016 nos visitó aquí en el MAC, cuando estábamos haciendo una exposición con los jóvenes artistas de la Universidad de las Artes. Luego se bautizó un edificio de la universidad con su nombre, de Antiguo Correos. Y no es normal que artistas con esa sencillez, además, ¿no? Con esa calidad humana, pero también con esa proyección tan especial, se convierta en un artista que ha sido referente para diversas generaciones de creadores durante 70 años. Eso no es una cosa realmente de erizarse los pelos. Yo lo estoy diciendo y mi cuerpo se me pone así. Y ese vaso comunicante habla de la grandeza de su trabajo, pero también la grandeza de su vida, de la generosidad, la anécdota que decía Javier. Eso me quería destacar. Y lo segundo, que no sé si es algo que David lo ha pensado, para aterrizar un poquito más, es la gran influencia que tiene el documental de Enrique Tábara. O sea, el documental está construido como los cuadros de Enrique. Los planos que regresan. Tú compones en el documental. Compones con imágenes de su propio cuadro, de sus propias pinturas, de sus dibujos, de la naturaleza, de la historia sociopolítica del país, de la música. O sea, hay una composición sonora que atraviesa las imágenes todo el tiempo, y es casi la misma metodología de creación que Enrique tenía frente a su obra, que busca al final que el arte se convierta en algo, como bien decía Mariela, que no solo cuestione la realidad, sino que purifique la realidad. O sea, que la convierte en un estado puro, un estado de sensibilidad inspiradora. Y tu documental tiene eso. Usted tiene, si Enrique hubiese sido cineasta, hubiese hecho un documental como este. Y me recuerda al documental, y termino, otro gran documental que se hizo en 1950, que lo hizo el cineasta francés, gran cineasta del siglo XX, Alain Resnais, que lo hizo sobre un cuadro que hoy todos conocemos, que es Guernica. O sea, Resnais hace un documental solo 13 años después. 13 años después que pintó Picasso Guernica, él hizo en blanco y negro un documental que también compone, porque hay esos recursos del cubismo, del collage, del objeto, del pastiche. Y tu documental creo que es un cuadro más de Enrique Tábara. Sí. Esa de las cosas que tenemos que decir. Inés, yo quisiera, no quisiéramos abusar de ti. Yo creo que tú has venido con toda la buena intención de acompañarnos todo el tiempo. El rato que tú te quieras ir, te puedes ir. No te preocupes, nosotros vamos
comprender. Pero sí quisiera aprovecharte, discúlpame la palabra, porque tú tienes unos recuerdos importantes de Enrique. Y yo estaba pensando en ese viaje que hicieron a México para la exposición en el Museo Rufino Tamayo. Requisitos, quitarse el coso. La experiencia de México fue única y qué grato es oír a ustedes antes, porque mientras ustedes están narrando, yo estoy pensando en muchas cosas relacionadas, obviamente, con nuestro personaje. Y lo de México, como todo lo de Enrique, salía de un momento a otro. Sí, de un momento a otro. Entonces, conversando, porque la invitación, yo era muy amiga de Raquel Tibot, de tal manera que ese nexo permitía el acercamiento y me dijo, tú vas a conseguir de que Tábara vaya a México. Dije, no creas, es un poco difícil. Pero dijo, yo quiero solo los pata pata. Le dije, mal negocio. No, porque ahora está pintando otra cosa. En fin, abrevio sobre la discusión de ello. Y la que pudo fue la familia Tamayo, que eran muy amigas personales mías, porque el tema era en el Museo Rufino Tamayo. Y entonces conseguir que Enriquito, a ese momento ya era Enriquito, pasó de Enrique a Enriquito, para que sea más sensible y más tierna la relación. Así que Enriquito era a convencerle que sí. Cuando supo que los invitados eran 2 y que el segundo era Viteri, dijo no. Terminante y enojado. Eso me sirvió, porque el enojo tenía que tener sus causas, que no me interesaban a nivel de cuentos, sino a nivel de, oye, si los 2 artistas van a México, al Rufino Tamayo, por favor, que en persona Olga me estaba ayudando, que sea un reto, precisamente por esto y aquello. Fue tanta la palabra que usé que le convencí, pero no digamos que me le entusiasmé. Entonces me alí de Raquel para que acabe de ajustar los tornillos que yo le había dejado sueltos según él. Y así fue como llegamos a México. Muy bien. Es que Enrique tenía unas cosas. Enrique y ahora teníamos la tarde libre. Libre, comillas, por el vuelo. Quería que yo le acompañe. Yo estudié en México una etapa de museografía y se supone que esa etapa me había durado hasta el día de ir con él. Entonces, ¿tú qué conoces? Le dije, para. ¿Qué es lo que quieres? Libros sobre el existencialismo, libros del universo, porque él era creyente bien especial. Entonces, yo creo en tal cosa, en tal otra. Y yo tengo que ir al museo a preparar la exposición, no estar en fantasías. Le dejé en la puerta de la librería. Lo abandoné. Se enojó 2 días, pero el tercero me necesitó de nuevo. Y no le quedó más remedio que volverme a buscar. Bueno, entonces él resolvió solito que discutía con Raquel Tibol, Dios mío, y que él colgaba la obra como él quería. O sea, no necesitaba museógrafo, no necesitaba nadie, sino él. Entonces Raquel me dice, oye, eso no se acostumbra, estamos en el Museo Rufino Tamayo. Dije, déjame que yo le hablando. El triste papel mío, sigo haciendo lo mismo. Entonces se enojó. Le dije a Raquel, déjale, él quiere gastar energías, que las gaste. Son de él, no las mías. De tal manera que montó la exposición, que a nadie gustó. Entonces, cuando él se cansó y ya se fue al hotel,
o a las librerías a buscar sus cuadros, sus obras así extraterrestres. Entonces se fue, nos dejó en paz, se desbarató el montaje y se hizo otro, que yo tenía que comandarlo porque ese es mi oficio. De manera que la sorpresa era el día siguiente, pero porque antes, yo, ¿cómo hago que cambie de cara? Porque estaba todo fruncido. ¿Cómo hago? Enriquito, si nos vamos en bus a tu librería. Ya dijiste que no, bravo. Pero te hago la concesión y me voy en bus contigo. ¿Y por qué tiene que ser en bus? ¿Por qué no cogemos aquí un taxi? Era bastante tonta mi petición. No, Enrique, o en bus o nada. Ahora la bravera yo. Nos embarcamos en el bus, fruncidísimo. Aquí roban donde crees que estás, no seas tan provinciana. Bueno, me dejó en la calle. ¿Por qué el bus? Porque yo ya había hecho el recorrido. Y el bus daba la vuelta por todo Corrientes, que es una avenida grande. Y habían 2 letreros gigantescos en que decía Enrique Tábara. Y cada letra era el doble de mi tamaño, que soy chiquita. Entonces eran unas letras gigantescas. Cuando ya el bus daba la vuelta a la parada, que me la aprendí. Enrique, me tengo que bajar urgente. Dice, andar contigo, hoy sí que estás de acuerdo. Entonces le hice bajar porque no le quedó más remedio. Se bajó. Yo me senté en la acera de la vereda, en la calle donde pasa un bus. Me dijo, ¿cómo te sientes con ese vestido? No, déjame gozar. Cuando al frente, el letrero que se perdía, no alcanzaba Enrique Tábara por el tamaño de las letras. Hubo que caminar. Era la emoción, se le fueron las lágrimas. Sí, me dijo, nunca, la única vez en la vida que le ponen el nombre de él. En México, en la Corrientes, delante del Museo Rufino Tamayo. Eso no le había pasado. Y decía, Enrique Tábara en amarillo sobre un fondo ocre. Qué bien hecho, qué profesional. Me amó de nuevo. Me amó de nuevo. Y cómo sería la emoción que cuando pasamos por el museo, porque había que pasar por eso, no se dio cuenta que le habían cambiado la exposición. Estaba tan contento, pero imagínense cómo no va a estar contento de que semejante letrerazo. No, Enrique Tábara, en la Corrientes, en el centro de México más importante. Entonces le dije, me la debes y te la cobro. Y sí que le cobré varias veces, letra por letra. Yo tendría para entretener a ustedes más largo, pero no es el caso. Quiero dejar la imagen de Enrique feliz sentado él también, desconcertado, sin saber cómo comportarse. Si agradece, si se enoja, si se ríe. Se veía, se leía el nombre de él, como quien dice, ese mismo, ese eres tú. Me lo debes a mí, me la pagas. En eso insistí mucho, por eso el pago en el caballo. Me la guardé, así que esa es una anécdota bonita. Gracias, Lola. Sí, hermosísimo. Mariela, yo estaba pensando, ¿tú conociste a Tábara antes o después de tus estudios de plástica en Estados Unidos? No, después. Yo realmente nunca, la verdad es que no me fui a estudiar pintura, me fui a estudiar crítica de arte. Entonces, las cosas que siempre salen en la vida, ¿no? Me fui a estudiar crítica de arte y cuando estaba allá, pues me encarrilaron para esto, ¿no? Pero lo lindo es que entonces yo pude aprovechar más a Tábara, porque no es que me enseñó a dibujar, él lo que
lo que tuvimos fue una especie de 2 años de talleres, de análisis y de crítica de la obra. Yo cuando vine yo pintaba, pero yo no sabía cuándo estaba el cuadro terminado, no sabía ver. Para mí lo más impactante es haber hecho cosas en que no sabía analizar y no sabía cuándo parar, ¿no? Entonces, en esa etapa sí me cogió Tábara a mí y bueno, fueron 2 años muy ricos de conversaciones en lo que no solamente te dicen, a ver, ponga este color, porque más bien el color ya lo tenía yo y más bien él me preguntaba muchísimas cosas y fue como un intercambio de corrientes más que de saberes, ¿no? Y la verdad es que también te encuentras con una persona que, siendo un artista, se sale de la media de los artistas que encuentras aquí, en el sentido que era una persona que leía muchísimo, que tenía una bibliografía importante que leíamos. También fue un contraste porque yo venía del action painting gringo y de pronto él me decía, no, la pintura es una cocina. Él venía de la escuela de Barcelona. Entonces me decía, por ejemplo, lo que se pinta rápido, el viento se lo lleva. Y la verdad es que se me hizo carne. Ahora yo tengo que analizar la obra de esa manera, ¿no? Como decían ahora en el documental. La obra se impone cuando pasa el tiempo y la sigues viendo y la sigues degustando, ¿no? O sea, esa es la cocina un poco del arte. Y claro, yo veía a este ser humano, a este profesional que era pues formado, no solamente una persona que tiene una habilidad, ¿no? Y también pues que tenía todo un recorrido por Europa, que era otro mundo al cual yo no había sido expuesta. Entonces, sí, fue una cosa muy enriquecedora. Y claro, fue después de que yo ya había incursionado en el arte. Muy bien. Y esa era una inquietud que yo tenía ahora que estaba viendo el documental. Javier, ¿ustedes como Artefactoría sintieron en algún momento que Enrique Tábara influía en la manera de ver el arte, de ejercer el arte, de trabajar esta cocina pictórica de la que se habla? Por supuesto, no podría decir en todos, pero creo que en Marcos Restrepo, también en mí, que trabajamos mucho tiempo con texturas, estuvimos haciendo investigaciones y experiencias con la pintura y todas las texturas posibles que podíamos encontrar. Y por supuesto el referente estaba ahí, el maestro. Pero también creo que un legado que nos dio a nosotros, y creo que es importante, es el hecho de que cuando todo el mundo quería irse a Europa, el maestro regresaba. Y ahí creo que hay una reflexión que vale la pena mencionarla, porque ¿cuáles fueron los motivos de su regreso? Bueno, no lo sé, ni tal vez vale la pena buscarlo, pero en todo caso, lo interesante es que el mensaje que nos deja es que se puede hacer una buena obra, de donde sea, en donde sea que estés, donde que te encuentres. Puede ser que hubiera tenido una carrera internacional brillante, que estoy seguro que la hubiera tenido. Tal vez con otro tema, porque tal vez las patas, los árboles, la vegetación estaban aquí. Y por eso yo creo que es interesante, porque es desde aquí que produce una obra realmente de peso, espectacular, con una cocina extraordinaria, en la última visita que le hicimos en Cuatro Mangas, se paraba y nos dio una cátedra de lo que le estaba interesando en ese momento. Y ojo, yo ya había detectado hace algún tiempo, me parecía que él, las composiciones y los dibujos que hacía, los hacía pensando en el negativo. O sea, su dibujo, su composición, que era lo que le interesaba cualquier cantidad, porque era obsesionado por la composición.
tenía que estar estructurado y resuelto perfecto, y lo hacía perfecto. Pero el tema es que él en el zapato no veía el zapato, sino el contorno, afuera, esos espacios que él decía vacíos. Nos hacía con la mano y nos enseñaba un espacio vacío del cuadro, donde no había más que la textura y un tono. Dice, esto es lo que me está interesando en este momento. Y eso me lo estaba diciendo a los 86 años, más o menos. O sea, Tábara siempre tuvo una intuición, una manera muy especial de investigar, de hacer su propia investigación y caminar por su propio camino. Como lo dije al principio también, esa particularidad, esa particular forma de ver lo precolombino estaba totalmente lejos de otros referentes en Latinoamérica. Si lo vemos, lo de Tábara, cuando va a Europa, va con una propuesta. O sea, la gente por lo general va a relacionarse y viene pintando lo que se pinta en Europa. Él fue llevando, por eso es que se pudo relacionar y codear con esa gente. Pues no eran cualquier cosa, porque estaba Dalí, Miró, estaba Brosa, estaban poetas, escritores, galeristas, en fin. O sea, tuvo 9 años, pero 15 muestras en 15 años. Y eso es porque él caminaba por su propio camino que se iba haciendo. Y eso a mí me sorprendió y siempre me interesó. Porque si bien es cierto, le interesaba la textura, el color, un maestro del color, todo lo que podamos ver. Pero eso de que él pueda resolver. Yo vi aquí hace un rato pasaron un cuadro, que estaba primero partido en dos y después se fue juntando, uno negro con... Eso yo estoy seguro, pero segurísimo que él lo compuso pensando en el negativo de la obra. Esas formas que están ahí solamente se dibujan cuando se piensa en el negativo, cosa que es más compleja, ¿no? Y yo creo que por eso es que lo que a nosotros nos influenció en el momento que pudo influenciarnos en el trabajo, en la experimentación, en la investigación, pero sobre todo, como decía John Baldessari, si quieres ser artista, tienes que obsesionarte con ello. Y eso, Tábara era un obsesionado, estaba obsesionado con cómo resolver la obra. Para él eso era lo importante. Y a los 84, 86 años más o menos, que fue esa visita, me quedé sorprendido porque cuando muchos pueden estar pensando que Tábara se estaba repitiendo, cosa que yo no le encuentro sentido, sino que más bien tenía un poder impresionante de trabajar una obra, muchas veces, pero totalmente distinta, con diferentes resoluciones realmente increíbles. Y eso solamente lo pueden hacer las personas como él. Eso realmente no solamente tuvo precio para nosotros, sino también para un montón de gente en el ITAE, porque recuerdo muy bien, si me permiten robarme unos segundos más, pero cuando llegó al ITAE y en esa conversación que tuvimos, Saidel, yo había traído una foto, pero bueno, no es el momento para pasarla ya. Pero él, conversando a un grupo de estudiantes y de invitados, saca de pronto de su bolsillo de atrás 2 fotos. No sé si te acuerdas, 2 fotos. Y nos explicaba cómo el color. Y yo me reía por eso. Digo, este pana tiene una chispa y una pasión por la docencia, pero sabe que es tan peligrosa que no se mete, porque ahí no tendría tiempo para producir, ¿no? Pero sacó y explicó cómo le enseñaban a él Michelson la pintura, ¿no? Y cómo se esforzaban para... Pues miren este color aquí, hay que construirlo. Y lo ponía en el piso para que lo vean y después lo mostraba, ¿no? O sea, estaba apasionado con eso. O sea, es un legado también para los estudiantes del ITAE que lo conocen perfectamente cuando se le hizo un homenaje aquí en el MAC también. Y luego el homenaje que se le hizo que literalmente dijo: de todos los homenajes y premios que me han dado, este es el mejor. Y eso, perdón que me emocione, pero
me deja una tranquilidad como amigo, como artista, de que se le haya podido reconocer con el nombre de un campus, como le dice la universidad, con el nombre Tábara. Y ahora queremos que esa firma que él la hizo en puño y letra, queremos realmente, para que perdure, hacerla de alguna forma, no sé, como con cerámica, hacerla de alguna forma para que quede 100%, se eternice con el edificio mismo. Yo creo que de muchas formas nos influenció, no solamente con el trabajo, sino con esa actitud de trabajo que siempre nos hizo llegar como mensaje. Como ejemplo de vida. Así es. Sí. A mí me gustaría acotar algo a lo que dice Javier en cuanto a la composición del espacio, ¿no? O sea, una cosa es el fondo y la forma, y de pronto él está componiendo con el fondo, ¿no? Pero sin embargo, este fondo no es un espacio vacío. Aparentemente hay una simplificación de todo, pero el color está trabajado en cada partícula, en cada centímetro del cuadro. O sea, si algo puedes reconocer a la obra de Tábara, es que si tú pones y lo divides la obra en centímetros, cada espacio está trabajado. Aparentemente tú ves un espacio blanco, pero ese blanco tiene 20.000 colores ahí adentro, ¿no? Entonces, claro, eso es importante porque tienes la simbiosis de una simplicidad contra la riqueza del horror vacui, del Milagro Quevedo, ¿no? O sea, algo aparentemente contradictorio que se junta, ¿no? Sí, y una cosa, perdón, y una cosa que es interesante y que ese sí también fue una enseñanza directa, esa abstracción geométrica que él maneja y que creo que está presente en casi toda su obra, orgánica, por supuesto, no es una metafísica, ni angulosa, ni recta, ¿no? Sino va por otra línea. Me enseñó a detectar realmente todas las posibilidades que puede tener la geometría y que está presente en todos lados, que no necesariamente tiene que estar resuelta como un rectángulo, como línea, como un cubo o como un cuadrado, ¿no? Sino que habían formas. Había un cuadro gigantesco ahí en la casa, en el taller del maestro, blanco, que era geométrico. Eso ahí estaba, presente, ¿no? Increíble, realmente, increíble. David, en esta experiencia de grabar todo este tiempo con Tábara, ¿qué es lo que más te llamó la atención de él? ¿Alguna vez le preguntaste por qué dejó Europa para volver a Ecuador? Yo creo que muchas de las motivaciones fundamentales a lo largo de la vida del maestro, y creo que la más importante siempre fue el amor. Con todo el respeto y el cariño que aquí están los hijos, que son quienes ahora llevan el legado y serán los encargados de que la memoria de Tábara se mantenga en la mente de los ecuatorianos por la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Yo recuerdo que hay una parte del documental que yo saqué a pedido del maestro, ¿no? Y es algo que se refería a unas entrevistas que hicimos, incluso entrevisté a los hijos y estaban ellos en esa parte del documental, que era estas etapas de Tábara que estaban muy estrechamente ligadas a sus enamoramientos, a su amor. Y creo que una de las cosas que le trae al Ecuador es el amor. Entonces, que es la gran motivación de toda la vida de Enrique. Es decir, cuando empieza a pintar árboles maravillosos es porque, Inesita decía, es que se volvió a enamorar Enrique, ¿no? Es esa parte, puede sonar un poco, no sé, ahora con las lecturas actuales puede resultar un poco machista esto, pero eso era así. Creo que
además esa persistencia, ¿no? Esa infinita persistencia, lo que decía Mariela en este momento, esa búsqueda del color, que había veces en que pintaba una obra. Yo tengo muchísimas horas del maestro pintando obras completas, y había veces en que cogía, cambiaba la obra y volvía a pintar y le cambiaba el color y cambiaba completamente el cuadro, y era esa persistencia, esa búsqueda de la composición perfecta de la que hablaba es esa manera, la única manera de llegar a ser un artista de la dimensión de Tábara, es pintando todo el tiempo. También eso que siempre tenía, ¿no? Que tenía 86 años y tenía unos tremendos murales en el patio de varios metros de altura y de varios metros de largo. Y seguía porque decía, bueno, mire, lo que pasa es que este cuadro yo lo tengo que entregar en 2 semanas. Entonces, este mural. Y con esta plata que va a salir del mural vamos a seguir excavando para la construcción del museo, ¿no? Esa es un poco la tristeza que siempre nos queda en el fondo, ¿no? Porque no siempre en esta región de nuestro país los artistas reciben el reconocimiento que debían tener, como tuvo Osvaldo Guayasamín o como el mismo Kingman, que cada uno pudo construir un espacio de memoria, es decir, ¿cómo se llama? El museo de la Capilla del Hombre. Y sin embargo, nuestro municipio invierte, no sé, en cosas monumentales, artísticas que no son hechas por artistas, ¿no? Son hechas por publicistas. Entonces, y se descuidan esto que es esencial, ¿no? La construcción también de esa memoria. Tenemos tantos artistas, nosotros hemos empezado ahora a trabajar con las mujeres artistas de esta región, y también tratamos de construir esa memoria, volviendo, Enrique, siempre esa persistencia, ¿no? Infinita, maravillosa, que lograba que en el fondo cada obra suya tenga ese trazo de un maestro, ¿no? De un gran maestro. Yo quisiera acotar algo. Lo que lo trae Enrique de vuelta, más que el amor, él fue eternamente, tenía enamoramientos, pero su amor era la pintura, su razón de ser era el arte. O sea, al arte siempre le fue fiel, ¿no? Él siempre se resintió conmigo porque me hice arqueóloga, porque los hijos, y entonces ya se va a terminar la pintora, y lo dijo en un discurso en el Banco Central en el año 89, cuando dijo, esta pintora que la arqueología nos está quitando, por ejemplo. Él siempre decía, porque el único amor tenía que ser la pintura, ¿no? Entonces, eso era su vida, ¿no? Y estos enamoramientos, hay un cuadro, un dibujito de este porte, que está él en un avión, que está varios recuadros, y con escritos. Entonces le dice, señora, se va a quedar, ¿hasta cuándo se va a quedar? O sea, él era como, lo único permanente en su vida era realmente su quehacer pictórico, su compromiso con el arte. No eran las relaciones, ¿no? Pues sus hijos están aquí y me van a perdonar. Los hijos son los hijos, uno los ama porque es instintivo, porque es así, porque la protección. Pero su razón de ser, ¿no? Y está bien que así sea. La razón de ser no son mis hijas, yo las amo, pero no son mis hijas. La razón de ser es lo que tú eres en la vida, ¿no? Tu compromiso, tu formación, tus valores. Y realmente
La razón de ser de Enrique era la pintura y no era que por el amor, sí, claro, eso es parte de la vida, como degustar una buena comida, como tener una linda relación, pero después ya si se prolonga mucho, cuidado, se empieza a asfixiar, lo que yo viví con el maestro Tábara, es que él ya después de unos tiempos se empezaba a asfixiar, ¿no? Y está ese cuadro que debe estar aquí en la reserva, porque unas 2 o 3 cosas mías que tenía increíbles y que los dejé aquí en la reserva, porque son cuadros que no es de una colección privada, eso es una de la colección pública, es una de la Casa de la Cultura. Mire, señorita, cómo se guarachea la vieja no sé qué, era la Miss Casa de la Cultura. Cuando tenía todas estas peleas de los artistas por los espacios públicos. Y luego de aquí, señora, se va a quedar, me muero. O sea, está escrito. Entonces yo creo que eso es importante, no simplemente, no como ejemplo, ni no ejemplo, sino como una verdad de una vida que fue así, ¿no? Entonces, y en cuanto a lo de la cosa pública, sí es verdad, o sea, Guayasamín tuvo las grandes agallas de ser un mejor comercializador de su obra, sin que por eso sean de medro de él. Es un ejemplo que puede haber hecho un esfuerzo de él que buscó los fondos afuera para hacer esa gran capilla del hombre. O sea, al hombre hay que reconocerle su mérito, y el mérito también de los descendientes es que no necesitan vender los cuadros para tener su herencia, sino seguir teniendo una vida buena en base de la obra, del valor que tiene esa obra, más allá o sea, nosotros tenemos que salir ya del simple coleccionismo, sino de ver qué es lo que aporta la pintura a las grandes masas de visitantes, y eso es la capilla del hombre. Y creo que a eso es lo que se debería de tender ahora con sus hijos y con el concurso de los municipios, porque Guayaquil, la costa, los ríos se merecen un museo de sitio de esta persona, con este entorno maravilloso que eso es la selva tropical, que es lo que él está pintando, ¿no? Y creo que si él no hubiera venido, su pintura no hubiera sido esa. O sea, su gran reconocimiento y formación en Europa está bien, pero en Europa y en Estados Unidos, cuando los artistas no somos colonizados, nos gusta estar allá, pero nuestra tierra es nuestra tierra, a donde nosotros nos sentimos como pez en el agua, es en su tierra. Y eso es lo que le pasó a Enrique también. Él se vino a reclamar su razón de ser y su ser alguien aquí. Ya yo lo había conseguido, ya él tenía sus contactos, pero él no estaba en su mundo, y creo que él se vino acá para decir, bueno, aquí vengo yo, aquí soy, aquí estoy. Eso es importante también. Una sola cosita. Claro. Con respecto al tema institucional, con respecto a la cultura, yo no me refiero a... Es decir, creo que el MAC fue uno de los espacios en los que Enrique tuvo una gran apertura. Claro. Yo me refiero más bien a las políticas seccionales con respecto a la cultura. Qué sé yo, en casi todos los países vamos a la casa de Kafka, y este es el recorrido para la casa de Kafka. Aquí está, son los símbolos de la cultura de Praga, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con Tábara? Tábara no existe un espacio, no existe un espacio para los más grandes poetas o por los más grandes escritores de Guayaquil. Entonces, eso es también un poco, no sé, un mal enfoque de las políticas culturales de los gobiernos seccionales, digamos. Claro. Eso solamente. Por supuesto. Tareas pendientes. Vamos a despedir a Inés, que está retirando. Yo quiero particularmente agradecer la acogida de Mariela, muchas gracias. Gracias a ti. De todos los que están aquí presentes. Tengan la bondad de disculpar que yo soy conversona. Quisiera decir tanto, pero la mayor parte de ustedes han entendido que mi corazón se fue con Tábara. Y así como él hacía patas,
mis corazones se multiplican y están con Él. Y gracias por tenerme la paciencia y gracias por darme esta oportunidad de sonreír por Tábara. Buenas noches. Bien. Creo que estamos un poco llegando a la parte final de este conversatorio, agradeciendo el testimonio emocionado y erudito de Inés Flores. Y para cerrar, yo quisiera plantearles cómo hacemos para perennizar el trabajo de Tábara, para difundirlo, para hacer que tenga el sitial que merece realmente en la plástica ecuatoriana, en la historia de nuestra pintura. Tal vez le dedicamos una cátedra, movemos todo esto para hacer este espacio que decimos que logró Guayasamín con la Capilla del Hombre, que el Kingman con la Casa Kingman. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se te ocurre, Saidel, que hacemos un poco para darle a Tábara ese espacio que merece, que trascienda? Bueno, ya David también lo mencionaba. Vas a Delft en Holanda y es Vermeer, ¿no? O sea, ese es el sentido. Y así vas a Figueres y ahí está Dalí. Entonces, yo creo que corresponde lo que Mariela identificaba, un museo. O sea, la ciudad necesita varios museos, o sea, estamos con deuda en ese sentido, pero un museo que pueda estudiar, investigar, proyectar al futuro la obra de Tábara, yo creo que es fundamental. Sobre todo porque hay dos cositas que, una, escuchando a Mariela, y digo, claro, con relación a ese compromiso, porque es una pregunta fundamental, o sea, el compromiso del arte con qué es. Y sobre todo en épocas donde vemos cuánto el arte se subordina a otras tantas cosas que a veces dejan bastante que desear. Y si uno ve todo su trabajo, todo lo que él atraviesa, es para responder eso. Es para llegar a responder en un momento que el compromiso del arte, como bien dijo Borges en un momento, que el compromiso de la literatura es con la literatura. Y en Tábara eso se responde. El compromiso de la pintura es con la pintura. Y eso necesita que se diga con mayúsculas e institucionalmente se le tiene que dar respuesta a eso. Porque si uno mira así rapidito la historia del arte, internacional o local, museos, grandes museos o pequeños, de ciudades o no, tú haces una radiografía por la colección de un museo y la inmensa mayoría de los artistas han producido grandes imágenes, maravillosas, pero muy pocos artistas de esas grandes colecciones y de toda época, muy pocos artistas no solo producen imágenes relevantes, sino que producen pensamiento. Y lo que uno ve en lo que se ha visto acá es pensamiento con un nivel de profundidad que eso necesita una investigación a futuro y la cátedra desde ese punto de vista. Eso, la investigación, como mismo investigamos otras áreas de la sociedad, del saber y del conocimiento o del pasado, esta es la deuda nuestra de investigar el presente, que lo necesitamos además para poder sobrevivir como cultura y como sociedad. David, ¿tú qué nos dices de esto mismo? Yo sí quisiera escuchar un poco no sé, a Osvaldo, a Lalo, a Ricardo, porque ellos son quienes tienen el legado de Enrique. Es decir, Enrique, como dice Saidel, no era solo el pintor, hay una cantidad de
otras manifestaciones, tiene una biblioteca increíble, era un coleccionista de arqueología, tiene una colección importante, y tanto en cerámica como en oro. Era un investigador. El lugar en el que cierra el documental, que es el patio de la casa, sí, es un aeropuerto para ovnis, ¿no? Sí. Claro, es un ovnipuerto, porque Enrique vivía investigando y estudiando, y era un absoluto cultor del conocimiento sobre los extraterrestres, ¿no? Y tenía muchísima información. Hay un pensamiento, hay una filosofía. Pienso que ahí, en este punto, deben converger los medios de comunicación, tiene que converger la parte institucional, Mariela, los hijos y todos quienes podemos hacer de alguna u otra manera opinión pública, para solicitar un poco de sensibilidad de parte de las autoridades de la ciudad, para que se conceda un espacio digno para la creación de una casa de Enrique Tábara, una casa museo, una casa donde se pueda dejar una parte del legado, porque yo no creo que en una casa normal entre todo el patrimonio artístico que ha dejado como legado Enrique. Ahí está la misión de la universidad también, de crear espacios de debate, de discusión, de crear esta cátedra que podría ser, ¿no? Sobre la obra de Enrique, sobre el pensamiento de Enrique, el compromiso de la universidad también de que se estudie dentro de las aulas el legado y la obra del maestro, ¿no? No sé. Yo creo que, perdón que haya cogido el micrófono, pero en la universidad, de hecho, hay materias que indiscutiblemente se topa a Tábara sí o sí. Para poder asegurar ese legado que tú dices, Lola, por supuesto, yo creo que hay que juntarse mucha gente aquí en Guayaquil, no solamente la familia, que es muy complejo a veces como personas naturales, llegar a una institución pública a decir, bueno, aquí estamos, necesitamos 10 millones de dólares o cuántos millones de dólares para hacer un museo, una casa museo. Pero sí creo que las instituciones como el MAC, la Casa de la Cultura, el Museo Municipal mismo, para poder hacer también una gestión, no solamente con el municipio de Guayaquil, sino con el gobierno central, y por qué no a través de ellos con instituciones extranjeras que pueda dar un aporte para que pueda construirse un museo realmente. Creo yo que sería más factible en Guayaquil que en Cuatro Mangas, aunque en Cuatro Mangas era el sueño de él, pero allá necesitaría plata de los gobiernos autónomos de Quevedo, que va a ser muy complejo que saquen dinero para un museo cuando no tienen para otro tipo de obras. Tal vez aquí en Guayaquil podría conseguirse un espacio, pero esa es una gestión que solo la familia no va a poder, sino que tienen que juntarse los grandes museos, todos los museos, hacer una reunión, ¿no? Hacer una hoja de ruta, aunque no me gusta la palabra hoja de ruta, la detesto, pero voy a usarla aquí para decir vamos a hacer esto en tales fechas para poder lograr eso. Ahora, porque si pasa el tiempo se va diluyendo todo y se queda simplemente en un proyecto y no pasa nada. Bueno, yo creo que en esta vida una cosa es reunirnos a decir lo que se debería de hacer y otra cosa es lo que cada uno podemos hacer en el momento en que estamos. De hecho, el instante en que fallece Tábara, yo personalmente tomé en contacto con Patrimonio Cultural, con el instituto, porque ellos también tenían la preocupación de que si esta obra si era patrimonial, si no era patrimonial y todo este intríngulis que hay, que encima yo siempre reniego
Y siempre se los dije de frente, le digo, caramba, los artistas sí que estamos hechos, nunca se nos apoya de parte del Estado ecuatoriano, pero a la hora que te mueres las cosas son de propiedad del Estado. Entonces los hijos siempre tuvieron necesidades porque el arte nunca dio mayor bienestar para tus hijos, y a la hora de la hora resulta que las obras son del Estado. Entonces, ¿a dónde quedan los hijos? Pero este sentido patrimonial no es con esa óptica, sino con la óptica de justamente relevarlo a Tábara y a su obra como patrimonio de la nación. Y eso es bueno para una fundación, eso es bueno para los coleccionistas, eso es bueno para un posible mercado, etcétera, etcétera. Luego de esto de aquí hablé con Osvaldo, porque no sabía pues que tenían una fundación, y creo que es importante que también haya el concurso de la familia y que tengan una fundación. Entonces, efectivamente, tienen una fundación, están. Y personalmente me atreví a opinar que los grandes proyectos son una maravilla, sería perfecto un edificio que sería divino con un gran terreno y una estructura que refleje la obra de Tábara, fantástico, ¿no? Pero en este momento, esos son sueños de perro, ¿no? En este momento tenemos una casa ahí en Cuatro Mangas, ¿no? La casa que además es Tábara. Tábara es el campo, es el litoral, no es el mar lo detestaba, a él le gustaba el río, ¿no? O sea, tierra adentro. Entonces, yo creo que el hecho de tener esta casa que ya está, y además, lo uno no excluye lo otro. Que en este momento haya una casa y que la familia decida que ahí se queda el pantalón, el pincel, el libro que leía, este tipo de cosas, con alguna que otra obra emblemática, ya, esa es su parte. Pero yo creo que si eso de ahí es importante para conocer a Tábara y para fortalecer el turismo, por ejemplo, a esa área de la región, el gobierno sí le va a interesar que de verdad la gente vaya y que haga cosas interesantes. Y un museo no solamente es poner cosas, sino hacer la gestión. Entonces, esta casa, le digo, que no sea solamente la casa que puede estar en cualquier parte de la costa ecuatoriana, sino que sea el entorno, que se blinde la maravilla que tú ves a Tábara caminando por esas arboledas. O sea, eso tiene que permanecer. En donde esté, no se puede ir. O sea, es más allá de la casa. Es todo este entorno ecológico, ¿no?, que permite que sobreviva esa flora, esa fauna, y que entonces esté más acorde con los tiempos, que no es solamente una casa de cemento, que es un entorno tropical, que es lo que representa nuestra costa, y es lo que era Tábara, que por eso se regresó. Entonces yo creo que ese sería, por ejemplo, un magnífico primer paso. Obviamente, ¿no?, los museos, la academia tienen que estar en el momento de tener unas clases, no solamente decir, a ver, la historia del arte, que hay un gran pintor, Enrique Tábara, sino como tenemos estas clases de miradas críticas en literatura, o sea, estos pensamientos críticos, que es la moda de ahora. Pues en arte visual, más allá de repetir si son grandes o no son grandes para sacar una buena nota, lo que tenemos que poner es a los alumnos a pensar. ¿Por qué piensan que esto de aquí, cómo lo ven, cómo les gusta, cómo se fortalece y cómo responde a la semántica de la estructura misma de lo que significa artes visuales? Entonces, no es solamente hacer cosas, sino pensar y críticamente. Y yo sí creo que hay una nueva corriente municipal en Guayaquil, que estamos repensando la ciudad. Inclusive, yo particularmente, no sabemos, estas cosas duran un día, 5 años, 2 años, pero creo que es el momento del empoderamiento de la sociedad civil, tiene que haber. Y por supuesto, cuando estamos en las instituciones nos toca el turno también. Pero yo sí creo que hay un movimiento municipal de realmente reivindicar a Tábara con esta escultura que quieren poner por este nuevo lugar que quieren desarrollar, por el tenis club, por ahí la Plaza Vaquerizo Moreno. Pues eso sería un buen comienzo, es lo mínimo que se debía ya haber hecho antes de tanto diseño gráfico que es un horror vacuo y espantoso en esta ciudad, ¿no?
Entonces, eso es un buen comienzo. Eso, la casa más allá. Y a futuro, pues ver un museo de la ciudad con la obra importante. Pero también eso de ahí, no solamente son los municipios, porque es muy fácil decir, bueno, aquí está el museo, voy a construir 10 millones la construcción y compra pues la obra. La obra tiene que ser la obra del aporte de los coleccionistas también. O sea, a veces tú hablabas de Horst Mahler. Yo hasta ahora tengo en la retina, cuando él se trajo de España, una cantidad de tábaras que eran una cosa espectacular, ¿no? Como ver el gris que está en el Museo Municipal, un azul que era un solo color y al mismo tiempo era tantos colores, ¿no? Entonces, eso tiene que ser exhibido de alguna manera, no sé pues si de manera rotativa, que tengan algún incentivo en impuestos para que pueda, porque no es cuestión de arrancharle a la gente también su patrimonio, que le ha costado bastante esfuerzo también construirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, empezar a reunirse, no con el comité, ¿no? Yo creo que debe haber una alianza natural entre la academia, los museos, los municipios, aquí estamos hablando de 2 municipios por lo menos, ¿no? El gobierno ecuatoriano y sobre todo la sociedad civil, que realmente reivindique a Tábara, no por Tábara, él pasó precioso, por los que vienen detrás nuestro, porque una ciudad que no tiene el orgullo de sus propios valores, lo que lo hizo regresar a Tábara, ¿no? Tenemos que proyectarlo a las generaciones que vienen, que es grande y es fantástico y es maravilloso estar aquí, ser de aquí y vivir para los que estamos aquí. Eso es muy importante para el desarrollo de los seres humanos y para hacer ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos en un buen momento y que hay este tipo de movimientos. Es cuestión de que hablemos y que todos tengan verdaderamente la intención de aportar por la ciudad, no por cada uno de nosotros, por la ciudad. Bueno, no sé si alguno de los hijos de Tábara que está aquí quisiera tomar la palabra y decir algo. Muchas gracias y muy buenas tardes, casi noche. Quiero agradecer a nombre de la familia Tábara todas sus hermosas palabras, el estímulo, el reconocimiento que se ha hecho en esta tarde y noche. Y bueno, la doctora Inés quería expresar mi gratitud porque mi papá consideró siempre a 3 mujeres que han marcado bastante en su vida. Montserrat Maspón, Aldina de Prati y nuestra querida doctora Inés Flores. Fueron impulsadoras. Quería un poquito bromear con ella cuando ella embarcó en el mismo bote a Osvaldo Viteri por lo de Rufino Tamayo. Fue una linda experiencia. Yo recuerdo a mi papá tanto nos comentaba y eso son lindas experiencias que ella tiene mucho. Pero me encantó escuchar a Seidel, comentarios que hiciste, todas las travesías que ha pasado David para este documental. Yo reconozco que has pasado muchas. Me acuerdo que decía que el vehículo tenía estropeado, pero no importa, sacamos adelante y increíble. Y Javier, todo el esfuerzo para el asunto de reconocimiento en el edificio y que te impactó y te doy gracias también por esa gestión que impulsaste. Nuestra querida Mariela, gracias por lindas palabras que has fusionado mucho la estética de mi papá, lo emocional y lo fraternal, esa experiencia que has tenido con mi papá y yo te lo agradezco mucho. Y me encantó esa opinión sobre lo de la Casa Museo y también sobre el Centro de Interpretación que yo opino que deberíamos abrir aquí como fundación para poder captar y estimular a estas personas que justamente quieren apoyar. Yo tengo personas y amigos que mucho respetan a mi papá y me dicen, Osvaldo, apenas se pongan de acuerdo como fundación, se organizan, cuentan con nuestro apoyo, porque nuestro maestro lo necesita. Y yo creo que debemos demostrar que ese es un mal que tenemos aquí en Guayaquil. Todos tenemos grandes ideas, todos somos creativos, pero no nos unimos. Y la falta de unidad es lo que provoca la falta de impulso y motivación y patrocinio. Y eso creo que todo, en todas las áreas, en la literatura, en las artes, en la música, creo que ese es nuestro gran defecto. No demostramos una unidad. Y eso es lo que tenemos que reflejar para que haya realmente un patrocinio, cosas que sí se lo hacen fuera del país. Entonces, creo que el mejor homenaje que le podemos dar nosotros como familia, primero la unidad,
Mi papá siempre quiso que nuestros hijos, los hijos estén unidos. Sus 11 hijos, 21 nietos. Y sin embargo, así con su carácter, vivió solo, imagínense. Con tanta familia viviendo solo. Entonces, eso demuestra que su amor sí era la ciudad, el país. Y lo que lo trajo a este país, él tenía ese principio, que hay ciertas semillas que solo en su propia tierra pueden germinar y dar fruto. Él entendió eso. Absolutamente verdad. Poniendo afuera todo interés económico, popular, él sabía que lo que estaba produciendo iba a ser mayor en su propia tierra. Entonces, eso nos ha impulsado a nosotros a eso, a impulsar a muchos que están en esa confusión entre lo comercial y lo creativo. Hay esa confusión. Y de paso nos bombardean con cosas banales que vemos y se llaman arte. Entonces tenemos que luchar. Cada vez vienen más oposiciones en contra del verdadero arte. Y muchas gracias por cada uno de ustedes, porque realmente la esencia del arte lo han hecho reconociendo a mi papá, que él es el que le ha buscado la esencia del arte, en humildad. Y muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho a cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Realmente teníamos una linda amistad con Enrique. Yo era una periodista principiante cuando me acerqué a él la primera vez y le hice una entrevista de pura admiración, nada más porque la conexión con su obra fue una cosa como muy intuitiva. Yo no sabía mucho tampoco de arte en esa época y sin embargo yo intuía que en esa obra de alguien como Enrique Tábara había un artista grande, un artista de trascendencia, que incluso en aquel momento me atreví a compararlo con Picasso y dije, yo creo que él va por la línea de Picasso que decía, yo no busco, encuentro. Y eso fue lo que más me atrajo del trabajo de Tábara. Entonces, mira lo que se estaba quedando callado ella, preguntándonos a nosotros y ella no contó nada. Sí, alguna vez estuve en Cuatro Mangas y todavía tengo el mensaje que nos cruzamos el año pasado cuando envié un abrazo emocionado a los 90 años de Tábara y dije, programemos ir en marzo, o sea, justo cuando empezó la pandemia. Sí, era la idea, la visita que se quedó pendiente, ¿no? Entonces, gracias a todos, a Javier Patiño, a David Grijalva, a Saidel Brito, a Mariela García, por estos testimonios importantes, a la doctora Inés Flores, ya felizmente se lo dijimos. Inés también, el día que Tábara falleció, me llamó y le dije, Inés, me creerás que en este momento estaba pensando en ti, te iba a llamar. Y me dijo, sí te creo, pues estamos sintonizadas en lo mismo, me dijo. Y bueno, ahí lloramos un poquito en el teléfono, pero yo no quería poner muy emotiva la llamada tampoco, porque ella estaba muy enferma, como ustedes han visto. Pero tiene una gran fortaleza, ella es una persona realmente increíble, digna de toda admiración y de todo respeto, y todas las venias quedan cortas. Entonces, bueno, yo creo que aquí también hay un coleccionista, un galerista, Mirko Rodi. Me parece que estás allá, Mirko, al fondo. También estuviste cerca de Tábara. Y con este agradecimiento y sabiendo que recién empieza el trabajo de fortalecer la memoria y difundirla de Enrique, con esa tarea pendiente nos vamos todos y que sigamos en contacto para lograr esto, ¿no? Gracias.